Gracias por estar con nosotros. Pues estamos ya en la recta final de esta secuencia de Conchita Cabrera de Armida en este Día de la Inmaculada Concepción. Me encuentro con el padre Luis Alberto Tirado Becerril, misionero del Espíritu Santo. Padre, está usted súper joven. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlo en este Día de la Inmaculada Concepción. Gracias. Con mucho gusto aquí apoyando a este proyecto para dar a conocer a esta gran mujer que toca la vida, pues, de quienes empiezan a conocerla, ¿no? Como es mi caso. Gracias por la invitación. Siempre les pregunto a los sacerdotes sobre su testimonio y creo que ahora lo que vamos a hablar es muy interesante y el padre pues, nos va a hablar de cómo Conchita impactó su vida y sobre todo para ser sacerdote, lo cual no es cualquier cosa, padre, no es cualquier cosa ser sacerdote, así que pues estamos muy contentos. Recuerden que nos están viendo desde Telesur también. Gracias a los hermanos de Telesur, un abrazo y además pues a todo ese público, bienvenidos a esta transmisión. También invitarlos a la donación por la película Concepción. Qué grandeza para poder participar y dar a conocer esta espiritualidad y sobre todo tocar la vida de muchas personas, hombres y mujeres, y jóvenes sobre todo, para ser sacerdotes, para ser religiosas, para entregarse totalmente a Dios. Lo cual es sumamente importante. Así que, padre, le vamos a escuchar con muchísima atención y la pregunta obligada, ¿cómo Conchita impacta su vida para ser sacerdote? Sí, primero lo ha hecho de manera indirecta. De manera indirecta en el sentido de que un misionero del Espíritu Santo estaba muy cerca de mi familia. Y bueno, toca mi vida, toca mi vocación a través de la espiritualidad de la cruz, sin yo saber que era la espiritualidad de la cruz, ¿no? Este sacerdote casa a mi abuelita, era el padre Edmundo Iturbide de Reigondó, que era el segundo superior general después del padre Félix. Casa a mis abuelitos por parte de mi mamá, casa a mis papás, le da la primera comunión el bautizo a mis hermanos más grandes. Nosotros somos 6 hermanos, 2 somos sacerdotes, pero los 2 más chicos, pero a los primeros 3, este sacerdote misionero del Espíritu Santo incluso bautiza a mis hermanos y fue director espiritual de mis papás. Entonces, digamos que la primera vez que Conchita va tocando mi vida es a través de uno de sus hijos. Es a través de la espiritualidad de la cruz, repito, sin que yo supiera cuál era el nombre de esta espiritualidad, sin que yo pudiera reconocerlo. Y esto me forjó como cristiano, me enamoró de Jesús, de la espiritualidad de la cruz sin saberlo, pero sí me enamoró de la cruz. Podía descubrir en la cruz un amor muy grande, un amor a la Eucaristía, también es otro elemento muy importante, y la certeza de que la cruz no tenía la última palabra. Ahora, cuando yo, toda la vida estuve cerca de misionero del Espíritu Santo, mi primera comunión me la dio el padre Antonio Gutiérrez, un hombre que yo creo de Dios, un santazo, pero cuando yo ya estoy más grande, al principio no diferenciaba quiénes eran los misioneros, quiénes eran los sacerdotes diocesanos. Voy a un voluntariado de los misioneros del Espíritu Santo y la espiritualidad de la cruz empieza a tomar forma, empieza a tomar sí, una identidad como tal, y es donde conozco ya a Conchita Cabrera. Y en sus escritos mi corazón va vibrando, mi corazón se identifica. De aquí soy, decía, ¿no? Y no porque estuviera buscando de dónde soy, sino porque al escuchar los textos de Conchita, al escuchar de la espiritualidad de la cruz, perdón, a veces me gusta jugar con las palabras, ¿no? Pero en el sentido de me identifico con eso, es que descubro que lo que yo soy es, en cierta medida, idéntico a lo que se me propone, ¿no? O por lo menos lo que yo quiero, a lo mejor no lo que yo soy, pero lo que yo quiero ser, donde yo encuentro mi forma de ser, que no tenía un nombre definido, al escucharlo de voz de Conchita,
veo que yo soy eso, ¿no? Yo nací, yo viví, yo vine a este mundo para vivir en plenitud lo que ella me proponía como camino de santidad y de seguimiento de Cristo. Por ahí va un poquito como el toque inicial, ¿no? Así es como ha impactado inicialmente mi vida. ¿Y qué estudió usted, padre? ¿O ya lo llamó, ya se metió al seminario y luego pues está usted re joven? Sí, yo terminé la preparatoria. Aquí en México por lo menos es como la última etapa de formación básica, después ya viene la universidad. Y terminando la preparatoria, yo quise tener pues una experiencia con los misioneros del Espíritu Santo, pero la verdad es que yo no quería ser misionero del Espíritu Santo. Mi hermano, el que ahora es también sacerdote, él pues había tenido una inquietud vocacional desde chico. Y él estuvo con los misioneros del Espíritu Santo, con nosotros en la apostólica, después salió, pero estuvo con muchos amigos que lo invitaron a hacer un voluntariado a Italia, y él pudo ir a hacer este voluntariado y en una comunidad de misioneros del Espíritu Santo, y lo que me platicaba mi hermano me emocionaba muchísimo, porque era una vida como de mucho equilibrio, de mucha aventura, en el sentido de que él servía como jardinero. Pues bueno, que si el tractor se quedó sin frenos, que si la rama del árbol donde estaba parado se rompió y quedó colgado del árbol nada más del arnés, que si el tractor se fue a la barranca. Siempre que hablaba con él había como un toque especial, porque estaba la casa como una especie de bosque que cuidaban los voluntarios. Pero la plática de mi hermano siempre empezaba con, no, pues en la mañana nos reunimos en la capilla, tuvimos un rato de adoración, después desayunamos con los padres y luego pues nos fuimos a chambear, y ya me platicaba la aventura, y en la tarde pues la adoración y la misa. Entonces, toda la aventura que mi hermano me compartía, ¿no?, que se me hacía muy padre, que se me antojaba, estaba enmarcada por adoración en la mañana y en la tarde, y por la presencia diaria de la Eucaristía. Y la verdad es que se me antojaba una experiencia, sí, de servicio, una experiencia pues también de tener esas peripecias, pero también de hacerlo con el Señor. Mi sueño era casarme, era tener una familia. Yo no fui pensando en ser misionero del Espíritu Santo, yo fui en sí tener una experiencia de Dios. Cuando llego allá, acababa de terminar la preparatoria, iba a entrar, ya había pasado el examen de la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, para ser dentista. Pero se abre esta oportunidad, voy al voluntariado, y en el voluntariado, pues sí, me empiezo a sentir bien, ¿no? De hecho, ahí es donde empiezo como a conocer más a Conchita y a darle nombre a la espiritualidad que ella nos regala, la espiritualidad de la cruz. Y fue por otro misionero del Espíritu Santo, aquí voy a ventanearlo a él y un poquito a su hermana. La verdad es que a mí se me hacía muy bonita su hermana, y pues sí me gustaba. Y pues le estaba enseñando a bailar, pues ahí andábamos quedando. Y los demás voluntarios le estaban echando mucha carrilla. Él era italiano y su hermana iba también como voluntaria, ¿no? Porque atendíamos personas mayores, atendíamos jóvenes, era un gran centro de espiritualidad juvenil, que en los veranos atendía a personas mayores y se les atendía, ¿no?, que salían de las ciudades con mucho calor. Y ahí un hermano mío, que en aquel tiempo estaba apenas empezando su formación, ahora es un gran sacerdote, sí, yo ya tenía como inquietud, ¿no? Escuchaba ven, déjalo todo y sígueme, ven, déjalo todo y sígueme. Y bueno, para no extender los detalles, pues yo como que sí tenía ganas, o no, como que sí escuchaba la voz, pero no tenía ganas. Yo tenía mi proyecto de vida, yo quería casarme, tener una familia, sí, ser misionero, pero misionero en Semana Santa, en verano, en Navidad, y el resto de mi vida estar con mi familia, mi proyecto. Y este hermano, después de que le empezaban a echar mucha carrilla es como que los voluntarios estaban molestando al hermano, de que pues yo y su hermana pues ya estábamos quedando, ¿no? Ese arroz ya se cuajó, decían. Y él pues se ponía de todos los colores, porque era como muy celoso. Y terminando ese momento donde le echaron
lo molestaron muchísimo. Yo pues, siempre fui muy respetuoso, ¿no? Pero él se acerca y me dice, ¿sabes qué, Luis Alberto? Necesitamos hablar. Y yo dije, uy, me va a regañar, ¿no? Pero pues, como decía, siempre he sido muy respetuoso, no he hecho nada malo, ¿verdad? Digo, bueno, pues vamos, no, ahorita no, a las 4 de la tarde. Ya subimos bueno, nos encontramos para platicar, él como que no abordaba el tema, llegado un momento donde evadió la pregunta, yo estaba nervioso, esperaba el regaño y de repente me dice, oye, ¿y cuándo lo decidiste? Y yo pues me saqué de onda, ¿no? Yo dije, no, yo no me voy a casar con tu hermano, no he decidido nada. Pero no, en realidad no iba por ahí. Y sí entendía la pregunta. Y le decía, no, pues no sé de qué hablas. Sí, sí, dime, ¿cuándo lo decidiste? Y le decía, no, pues no sé de qué hablas, aunque sí sabía de qué hablaba. La manera en la que me lo preguntó, o a lo mejor el hecho de que yo estaba tomando una decisión en el fondo de mi corazón que no quería tomar, que era la de ser misionero del Espíritu Santo. Y ya me dice, ¿cuándo decidiste ser misionero del Espíritu Santo? Y le digo, pues, ¿quién te dijo? Porque yo no lo había hablado con nadie, pero en mi corazón se estaba moviendo algo. Todavía no identificaba que era para ser misionero del Espíritu Santo y ahorita cuento la parte que vibra también con la espiritualidad de la cruz. Le digo, ¿y quién te dijo? Tú. Ah, caray. ¿Cuándo? La manera en la que te estás viviendo, me dice él, me hace pensar que quieres que esto sea para toda la vida. Y la verdad es que sí. O sea, le dio forma a lo que estaba viviendo. A lo mejor no quería, pero mi corazón anhelaba poderme vivir en ese ambiente de oración, en ese ambiente de servicio, en ese y ser de Dios, ¿no? Pero pues no quería ser misionero del Espíritu Santo. Total, ya era el día de San Mateo, tocan la campana para hacer las oraciones de la noche, el padre empieza a cantar, el padre que nos estaba esperando, empieza a cantar una canción de San Mateo. Bueno, para esto estuve llorando 2 horas con el hermano, diciéndole no quiero, no son mis planes, yo quiero hacer otra cosa, yo me quiero casar. Tocan la campana después de esas 2 horas, bajamos, llegamos a la capilla y el padre que nos estaba esperando decía, pues hoy es el día de San Mateo. Y pues bueno, vamos a empezar con un canto. Y empezó a cantar una canción en italiano, esto fue en Italia, en el norte de Italia, que decía, ven, ven, déjalo todo y sígueme, narana. Y era como la frase que en mi corazón estaba resonando desde hacía algunos meses. Y ya después de la plática con el hermano novicio, ahora padre Estefano, después del llanto de 2 horas donde él nada más se reía mientras yo decía que no quería, bajo, estamos en la capilla y vuelvo a escuchar el canto y ya pues caigo de rodillas en el reclinatorio y le digo al Señor, pues sí, yo no quiero, pero si tú quieres, pues le entro al proyecto y a ver qué pasa, ¿no? Yo ya le había dicho al padre que presidía, el padre Alfonso López, yo ya le había comentado que quería hablar con él, pero estaba saturadísimo de personas con las que tenía que hablar y me había dicho, espérame tantito, ¿no? Estoy bien lleno, pero ¿qué te parece en unas 2 semanas o 3 semanas? Y yo, sí, no hay problema. De hecho, yo estaba sacándole a la conversación, yo no quería hablar del tema, no quería darle nombre, no quería afrontarlo. Pero terminada la misa, donde él me vio llorar toda la misa, me dice, oye, ya hice un espacio, ¿quieres hablar? Sí, sí. Y hablamos, ya era noche, y mientras le platicaba, le platicaba todo esto y nada más se reía y me decía, o sea que ganó el Señor. Y le decía, parece que sí, ¿no? Un poquito a regañadientes, parece que sí. Ya me abraza y me dice, felicidades. Y yo le digo, pero yo no quiero ser misionero del Espíritu Santo. Yo me quiero ir a México, quiero estar cerca de mi familia, quiero cerca de mis amigos, en mi país, ¿no? En el espacio que yo conozco. Sí, sí, perfecto, no te preocupes. Como a los 2, 3 días, y aquí, pues encuentro también este ser misionero del Espíritu Santo. Yo no sé por qué, sinceramente, y no se me hace una oración propia de un adolescente de 18 años, tenía 18 años en aquel tiempo, en mi corazón algo pues, le había dicho el Señor y le repetía, quiero ser el siervo de tus siervos. No sé si mi intención era como ser servidor, ¿no? Pero era algo que le repetía.
quiero ser el siervo de tus siervos, quiero ser el siervo de tus siervos. Después de haber hablado con el Padre, de haber dicho que entendía que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote, pero que yo no quería ser misionero del Espíritu Santo, llego a la capilla un día y en la oración, estábamos en adoración, y en ese momento de adoración en silencio, empecé otra vez a decirle, hazme el siervo de tus siervos, Señor, quiero ser el siervo de tus siervos. Y entendí que desde hacía varios meses, si no es que años, yo al Señor le estaba pidiendo ser misionero del Espíritu Santo. Y es que los misioneros del Espíritu Santo, aunque tienen una misión muy amplia, tienen una prioridad, y la prioridad es el servicio a los sacerdotes y a los consagrados. Y cuando yo ahí me escucho diciéndome a mí mismo, diciéndole al Señor, hazme el siervo de tus siervos, me cae el 20 que en mi sangre vibraba ya ese anhelo de poder ser servidor de los ministros de la iglesia. Y pues otra vez, ¿no? Me puse a llorar y le decía, pues, ¿qué te digo, Señor? Sí, está bien, quiero ser misionero del Espíritu Santo, te lo estoy pidiendo a gritos y tú me lo estás concediendo y yo quiero cerrar mis oídos. Sí, hazme misionero del Espíritu Santo. Regreso con el Padre después de un par de días, ¿no? Me había dado una cita para seguir hablando con el Padre Alfonso y le digo, ¿sabes qué? Siempre sí quiero ser misionero del Espíritu Santo. Y me dice, espérame tantito, hace 10 días te querías casar y tener una familia, hace 8 querías ser sacerdote, pero no misionero, ahora quieres ser misionero. Y le digo, es que no es que yo quiera, es que es el Señor el que me está llamando. Y lo que sí quiero es hacer lo que Él quiera. Ese sí es mi más grande anhelo. Quisiera que fuera otra cosa, pero me está llamando a esto y quiero entrarle, ¿no? Y ya le compartí esta experiencia de querer servir a los sacerdotes. Y bueno, me dice, vamos platicando, lo vamos discerniendo, y después de un tiempo descubrimos que sí era algo que estaba en mi corazón, y después de unos cuantos meses de estar en acompañamiento, me invita a entrar a la congregación, y desde que entré, pues he ido conociendo muchísimo más la espiritualidad, he ido conociendo muchísimo más a Conchita, a quien puedo llamar con todo el corazón, que es una de mis madres, ¿no? Gracias a Dios, el Señor me dio muchas mamás, ¿no? Primero, mi mamá, mi mamita santa, Analú, que el Señor ya la llamó a su gloria, ¿no? Quien me dio la vida carnal, pero también quien me engendró en Cristo, ¿no? Por mi madre, en gran medida, es que soy cristiano. Y si lucho contra mis mediocridades, contra mis dinámicas de muerte, es por el amor que recibí de Dios a través de mi madre Analú Becerril de Tirado. Mi segunda madre entiendo que es María, que el Señor me la ha regalado como compañera de camino, como maestra también en el seguimiento de Cristo. Es aquella que con un ejemplo claro, con pocas palabras, me dice, haz lo que Él te diga, haz lo que Él te diga. Y pues ahí estoy, ¿no? Tratando de tomarme de su mano, de aprender de ella, porque por algo el Señor la dejó como madre de la iglesia, como mi madre. La tercera madre, pues es Conchita Cabrera de Armida, un mujerón que en la medida en la que fui conociéndola, en la medida en la que fui descubriendo su maternidad espiritual, su ser madre de sacerdotes, su amor por la iglesia, su amor por Jesucristo, su amor por la cruz, pues me fui identificando con ella. Me fui descubriendo que su doctrina me daba vida y me ayudaba a ser más yo mismo. Me ayudaba a llevar a plenitud lo que mis padres desde chiquito me habían inculcado. Me ayudaban a vivir con mayor radicalidad mi cristianismo, ¿no? Que en la visión que yo tengo de Conchita, de la espiritualidad de la cruz, era no nada más ser cristiano, no nada más seguir a Jesús, sino seguirlo hasta la cruz. Y no seguirlo hasta la cruz para sufrir con Él, sino para amar con Él. Me parece que el regalo más grande que Conchita nos regala, bueno, no sé si el más grande, pero es uno de los más grandes, es
el hacer tan evidente que la cruz no es dolor. La iglesia lo ha enseñado siempre, pero que una mujer casada, con hijos, te lo diga de una forma, de otra forma, te lo diga con sus escritos, con sus oraciones, a mí me fue dando no solamente la información, sino me fue calando en lo profundo del alma que la cruz es la expresión más grande del amor de Cristo. Y algunas de las locuras de Conchita Cabrera de Armida las entiendo justo desde ahí, si no, no podría entenderlas. Es desde el comprender que en la cruz Dios nos muestra su amor como en ningún otro momento, en ningún otro gesto. Es el exceso del amor de Dios que de verdad se despoja totalmente de lo que es para darnos vida. Y bueno, mi última madre es la congregación, ¿no? La congregación de los misioneros del Espíritu Santo, a quien le debo pues mi vocación, porque en ella me he descubierto misionero del Espíritu Santo, a quien le debo el conocer a Conchita Cabrera, a quien le debo aquella experiencia de voluntariado en donde me dejaron muy claro que podía vivir una vida plena, una vida intensa, también y en sintonía con la oración, ¿no? Que fue lo que me llamó la atención del voluntariado y que es también de los grandes aportes de Conchita Cabrera. Una mujer que vivió la vida, ¿no? Cotidiana, la vida diaria con intensidad en Cristo, por Cristo y con Cristo. Y creo que yo eso lo pude percibir, a lo mejor sin entenderlo bien, desde que mi hermano me daba testimonio de este equilibrio, ¿no? Entre una vida vivida en el aquí y en el ahora, pero acompañado del Señor, acompañado del silencio y de la adoración de Jesucristo como sacerdote eterno, más o menos. Padre, cuéntenos qué significó ser servidor de los servidores en ese sentido, en este momento, y cómo lo realiza. Sí, entiendo que estoy joven, ¿no? Y eso hace que mi servicio pues no pueda ser directamente con los sacerdotes, porque un sacerdote tendencialmente busca como a alguien con más experiencia, con más camino. Entonces, mi servicio directo, ¿no? De que yo pueda estar predicando ejercicios, acompañando espiritualmente a sacerdotes, entiendo que todavía no es mi momento, ¿no? Y todavía no es mi momento, sí, porque estoy joven, pero seguramente porque el Señor quiere que madure mucho más, que me enamore mucho más de la cruz, que pueda crecer mucho más para poder hacer un aporte ya directo. No obstante, hay otro elemento y es el compartir con la iglesia lo que significa el sacerdocio ministerial y también el sacerdocio bautismal, ¿no? Que forman parte de la espiritualidad de la cruz, pero a veces por poner tanto énfasis y despertar la conciencia de los laicos de que son sacerdotes con el único sacerdote a través del bautismo, podemos, también con algunas corrientes ideológicas dentro de la iglesia, como ningunear el ministerio presbiteral, ¿no? El sacerdocio presbiteral. Y entonces hacer como si fuera pues una chambita extra en la iglesia. Y creo que mi primer servicio es como tratar siempre de traer la luz de la iglesia respecto a quién es el sacerdote presbítero y quiénes son el pueblo sacerdotal. No como uno superior al otro, ¿no? Porque uno tiene un título diferente, sino porque uno está llamado a servir más intensamente a la iglesia, que es el presbítero, y un servicio no nada más a través de la caridad, sino un servicio a través del anuncio explícito del evangelio y un servicio a través de el compartir los sacramentos y de predicar la palabra de Dios que viene a través, por supuesto, de la Biblia, pero también a través de lo que el magisterio de la iglesia enseña y la tradición de la iglesia. Entonces,
creo que el servicio desde mi momento actual, yo fui ordenado sacerdote hace 5 años y medio, mi servicio primero es conocer las realidades sacerdotales, ¿no? Estuve antes de estar, ahorita estoy en Monterrey, sirviendo de tiempo completo al apostolado de la cruz, pero estuve antes 4 años sirviendo en una parroquia en Milán, Italia, y la verdad es que ha sido un privilegio para mí, la verdad, descubrir que, por lo menos en mi decanato, y ya es mucho, había muchos sacerdotes santos, sacerdotes que entregaban 24 horas de su vida por Cristo y por su gente. Teníamos, gracias a Dios, muy buena relación con los sacerdotes del decanato, en gran medida creo como fruto del trabajo de mis hermanos, ¿no? que me habían precedido en esa parroquia, que tenían claro que la fraternidad sacerdotal, el acompañar a los sacerdotes, empieza también por ese estar ahí, ser hermano. Y bueno, pues yo la verdad es que llegué sobre blandito, porque había una fraternidad sacerdotal bellísima y un testimoniazo de sacerdotes también jóvenes, que en las reflexiones pues iluminaban mi vida, en sus opciones iluminaban mi vida. Y entonces, ya como sacerdote, poder tener este testimoniazo, la verdad es que forma mi corazón. Forma mi corazón y también me da la posibilidad de decir, a ver, ante la tentación de creer que ya no hay sacerdotes buenos, estamos en el último momento, pues no sé qué sacerdotes has conocido, porque de entrada, yo en todo un decanato, pues todos los sacerdotes, todos eran personas que me transparentaban a Cristo. Entonces poder decir, claro que hay, y hay muchos que están entregando su vida cada segundo de su existencia por la iglesia y por Cristo, en el anuncio explícito del evangelio y en la vivencia de la caridad. Y lo vi claramente, lo vi también en mis hermanos allá en esta comunidad. Luego llego también a mi comunidad aquí en Monterrey, y la verdad es que digamos que he estado un poquito en dos comunidades, porque 2 hermanos se fueron, 2 hermanos regresaron, 2 hermanos entraron. Entonces la comunidad que se consolidó, que fuimos construyendo el año pasado, pues ya con 2 que se van y con 2 que regresan cambia toda la dinámica. Pero tanto el año pasado como la verdad es que descubro una presencia de Dios maravillosa, maravillosa. O sea, mis hermanos me transparentan al Señor y me exigen el ser un mejor sacerdote, ¿no? Un mejor sacerdote con ellos y también ser un mejor sacerdote con la gente a la que sirvo. Entonces, de entrada, significa reconocer la obra de Dios en los presbíteros, reconocer cuál es su papel en la iglesia, que es importantísimo. Es cierto, sin los laicos, sin el laicado, no tendría razón de ser el ministerio presbiteral, pero sin los presbíteros, sin el sacerdote consagrado, ordenado, tampoco podría existir el laicado, porque ¿quién les da los regalazos que nos da la iglesia a través de los sacramentos? ¿Quién puede predicar el evangelio en todo momento? Y entonces es reconocer la grandeza del sacerdocio, poder dar testimonio de grandes sacerdotes que yo he conocido y también compartir con mis hermanos qué es el sacerdote, ¿no? Compartir con la gente cuál es el papel del sacerdote en la iglesia. Aquí, en el proceso que Dios me ha ido regalando para tratar de ser, para tratar de que yo le responda un poquito más, pues el Señor usa su pedagogía. En un momento de mi formación, el Señor me insinuó que quería que yo fuera hermano, misionero del Espíritu Santo y no sacerdote. Yo creo que por varias razones, ¿no? Una de esas es porque al principio yo no quería ser misionero del Espíritu Santo. En mis oraciones ya dentro de la congregación le decía, Señor, que no sea este mi camino, pero que se haga tu voluntad. El Señor, a pesar de que tuve bastantes problemas, cosas que trabajar, dificultades, bastantes, nunca perdí la paz. Entonces sabía que este era mi lugar.
lo tenía como muy claro. Y al principio les digo, le pedí al Señor que no fuera este mi camino, pero después, conociendo la espiritualidad de la cruz, dije que sí sea este mi camino, Señor. Yo quiero vivir mi sacerdocio en plenitud, quiero entregar mi vida para que otros tengan vida, quiero anunciar la espiritualidad de la cruz en todo momento. Y llegó un momento donde el Señor me empezó a insinuar que quería que fuera hermano. En parte por eso, pero en parte porque así como empecé a atesorar antes de la llamada a ser misionero del Espíritu Santo, mi proyecto de vida, que era casarme y tener una familia, empecé a atesorar de alguna manera el ser sacerdote. Y entonces el ser sacerdote era como mi tesoro y al Señor estaba como un poquito fuera de lugar. Lo hacía por Él, por supuesto, pero en mi corazón, mi meta, como que mi mirada se empezó a dirigir más, no hacia Cristo y a su voluntad, sino hacia el sacerdocio. Y es ahí donde el Señor me dice, a ver, no, ya no quiero que seas sacerdote. Y me costó trabajo. Me costó trabajo porque pues decía, a ver, Señor, no fue así, ¿no? Pero en algún momento le decía, a ver, me quitaste una esposa y unos hijos, que era el sueño de mi vida. Y ahora me quitas el sacerdocio, pues ¿de qué se trata? ¿No? Después me respondió, se trata de que seas libre del cumplimiento de mi voluntad y que encuentres que si alguien sabe para qué naciste, soy yo. Y entonces empecé a entender que el Señor me quería como hermano y no como sacerdote. Y al preguntarme por qué, la gran razón era para poder compartir como hermano y no como sacerdote la grandeza del presbiterado, la grandeza del sacerdocio. Para poder como señalar desde aquí, ¿no? Como un San Juan que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en algún momento me sentía incómodo en el pensar de decir, no, es que el sacerdote es uno de los más grandes tesoros de Dios al mundo, porque es otro Cristo sobre la tierra, y decirlo siendo yo sacerdote, ¿no? Mi idea era como una autoinsensada, ¿no? El sacerdote es lo más grande y eccomi, ¿no? Aquí estoy, pues de esto hablo. Y me causaba conflicto. Entonces el Señor me ayudó primero a comprender que mi misión sí era sacerdotal, cuando me llama a ser hermano, y cuando le digo, está bien, ¿no? Y cuando empiezo a enamorarme de este proyecto, yo quería ser misionero del Espíritu Santo, poco antes de los votos perpetuos, de hecho llego a la preparación para los votos perpetuos sin saber bien, creyendo más que iba a ser hermano, y en el discernimiento y en el acompañamiento con mis hermanos sacerdotes que me acompañaron, descubrí que no, que más bien lo que el Señor quería es que pusiera la mirada en Él y solo en Él. No ni en su llamada, ni en los regalos que me ha dado, ni en su amor, ni en sus caricias, ni en una vocación específica, sino solo en Él. Y al poner la mirada en Él y al tratar de caminar hacia Él y no hacia un proyecto, ¿no? O hacia una vocación, es en donde voy a dar más gloria a Dios y voy a servir más a la iglesia. Y bueno, aunque sí es cierto, soy sacerdote de Cristo, reconozco que soy muy pecador y me avergüenza, pero también este ser pecador me ayuda a no autoincensarme, ¿no? Pero sí incensar, por así decirlo, la grandeza del regalo que Dios no me ha dado a mí, sino del regalo que Dios le ha dado a la iglesia, que es el del sacerdote presbítero, que en los momentos sacramentales prestan su cuerpo y su alma para que Cristo siga haciéndose presente en la historia de carne y hueso. Entonces Jesucristo no vino ya hace tiempo, sino que sigue viniendo en la historia y particularmente viene a través de los presbíteros. Y todo esto en realidad es parte de la doctrina de Concepción Cabrera, ¿no? Tanto la cuestión del sacerdocio bautismal, que Jesús le fue revelando con mucha lucidez, y también sobre el sacerdocio presbiteral. Y me ayuda a quitar la mirada de mí mismo y tratar de centrar la mirada siempre en Cristo y en su obra, y en que siervo inútiles soy, y siervos inútiles somos las personas que hemos sido consagradas u ordenadas sacerdotes ministeriales, pero Cristo vivo, la presencia del sacerdote eterno en estos siervos
frágiles y pecadores y miserables, ¿no? Como ese equilibrio y que vale la pena reconocer. Ahora, como misionero del Espíritu Santo y en este servicio particular, acompaño a bastantes apóstoles de la cruz. Estoy acompañando 6 centros del apostolado de la cruz, uno de laicos solteros, 3 centros de señores. Cada centro tiene varios grupos, una coordinación, varios niveles, formación permanente, formación básica, y también 2 centros de señoras. Y entonces, pues es primero compartir la espiritualidad de la cruz sobre el sacerdocio bautismal, compartir la grandeza del sacerdocio presbiteral, ministerial, y ayudar a vivir el sacerdocio bautismal y a que cada apóstol de la cruz pueda tratar de ir dando su vida por la santidad de sus sacerdotes. Porque nuestros apóstoles, los apóstoles que acompañamos, apóstoles de la cruz, están en muchísimas parroquias, en más de 90, 100 parroquias aquí en Monterrey. Y entonces, pues es privilegiado el lugar que tenemos. El privilegiado no por decir, ay, estamos en tantas, sino más bien, estamos en tantas. Lo cual significa que cada apóstol de la cruz tiene que ir descubriendo en el sacerdote de su parroquia a otro Cristo. Y si hay errores, si hay fragilidades, si hay pecado, tu deber como apóstol es estar ahí, es acompañar, es también corregir con amor, con prudencia, es apoyar a que el sacerdote cumpla su misión, porque el sacerdote tiene la misión de ayudarte a ti, apóstol de la cruz, a cumplir la tuya, ¿no? Es la presencia eclesial en la iglesia. Padre, yo le quiero preguntar, usted nos cuenta cómo Jesús quería que tuviera la mirada puesta en él. Pero ahora le voy a preguntar algo que estoy segura que nos va a poder contestar con mucha profundidad. Ahora, ¿cómo Jesús tiene puesta la mirada en usted? La tiene puesta a través de todo. Sí, sé que hay momentos, y la misma Conchita Cabrera en las estaciones del alma nos enseña que en la vida espiritual hay momentos de primavera, ¿no? Donde todo es romántico, es bello, donde se escuchan los pájaros, de verano, de otoño y de invierno, ¿no? Lo sé, he tenido momentos de invierno. Los primeros 7 años en la congregación, extrañamente, aunque había una paz profunda, viví en un invierno, ¿no? No sentía a Dios, no lo experimentaba, sabía que estaba. Ahí también me forjó para que tratara de seguirlo, no por lo que me hacía sentir, porque originalmente, por supuesto, que me sedujo, ¿no? Sino que lo siguiera por quien Él es. Pero la verdad es que desde que estuve en la etapa de formación en el servicio apostólico, hace ya varios años, el Señor de verdad es que exagera en sus detalles para conmigo. No solamente es su mirada, es su palabra, es su ternura, es su paciencia. Cuando yo me estoy equivocando, siempre hay un modo en el que me está llamando otra vez hacia Él. Con su palabra me habla a través de cada apóstol de la cruz con el que estoy en contacto, a través de cada persona, a través de cada momento en el que indignamente presto mi cuerpo para que un hermano mío pueda confesar sus pecados y reconciliarse con Cristo. No sé, para mí el sacramento de la reconciliación es de esas experiencias más grandes, ¿no? Porque aunque la persona que viene a reconciliarse viene, sí, con pena, con vergüenza, a hablar de su pecado y de sus miserias, el ser otro Cristo en ese momento me permite no ver los pecados y la miseria. Y aparte, después de la confesión, ni me acuerdo de los pecados de la persona, ¿no? Pero en ese momento es como si el Señor me permitiera estar como en primera fila delante de la gran obra de salvación que Dios está haciendo con cada persona. Y no puedo ver su pecado, porque lo que más veo es que la persona ahí le está diciendo, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, quiero ser tuyo. Particularmente tuve la experiencia allá en Italia, un joven que fui su confesor como 3 años,
Y bueno, de verdad, un hombre, sí, pecador, como lo somos todos, ¿no? Pero la confesión, me pedía confesión fuera del confesionario, y eran unos 45 minutos, una hora, donde yo estaba delante de un hombre enamoradísimo de Dios y estaba escuchando la oración de este joven. De entrada, la primera vez que se viene a confesar conmigo, me mira a los ojos, ¿no? Y me dice: Jesús, te pido perdón por mi falta de fe. Ya después le digo: perdón, pero si eso es falta de fe, entonces déjame, me retiro del sacerdocio, ¿no? Porque no había visto una sola persona que diga que tiene falta de fe y que sepa que está hablando con Cristo a pesar de mí, ¿no? De la mediación. Pero después de eso era ver cómo él hablaba con Dios y cómo Dios lo iba renovando. Y en eso sentía la mirada de Dios. O sea, el que yo pudiera estar ahí es fruto del amor de Dios. No me puedo percibir fuera de la mirada de Dios. En ella estoy, ¿no? Esto hace que me avergüence más cuando empiezo a descubrir mis pecados, pero también que su amor sea tan fuerte que me impulsa a seguir luchando y levantarme y seguir luchando y tratar de ser transparencia de su amor, ¿no? ¿Cómo me ve? Me ve a través de todo, me ve a través de mí mismo, me ve a través de su Padre y me habla a través de todas estas mediaciones. Padre, ¿y qué me puede decir de su experiencia con el Espíritu Santo? Porque yo creo que la espiritualidad de Conchita está inmersa en el Espíritu Santo y el mundo del Espíritu Santo es muy peculiar, escandalizante algunas veces. ¿Qué nos diría al respecto? Sí, el Espíritu Santo es esa presencia silenciosa de Dios. Es como, espero que quien nos está viendo no me tache de hereje, pero es como el operador político de la Trinidad. Está el Hijo que vino y a través de su vida, de su palabra, de la última cena, de su muerte y resurrección, ha culminado la obra de la salvación. Está el Padre que ha creado el universo y nos sostiene en él. Pero es el Espíritu el que permite que Cristo se siga haciendo presente en el hoy. Es el Espíritu Santo quien permite que nosotros podamos reconocer que estamos sostenidos por el Padre. Es el Espíritu Santo quien nos permite ir entendiendo, sí, con la mente, pero cada vez más con el corazón, con el alma, con cada fibra de nuestro ser, que la Trinidad está embebida en nuestra vida, que nos rodea. Y me parece que es la expresión simbolizada en la cruz del apostolado, ¿no? Es el Padre que nos sostiene, es Cristo que está más adentro de nosotros que nuestro propio corazón, y es el Espíritu quien nos da la luz para poder ver todo eso. Es el Espíritu quien nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad y nuestra miseria, y que también nos ayuda a poder responder. Es el Espíritu por quien es posible la consagración. Es el Espíritu por quien es posible el perdón de los pecados. Es el Espíritu el operador de la obra de salvación en el aquí y en el ahora. Y el darme cuenta de eso también me sorprende. Sin saberlo, toda mi vida, mis padres me enseñaron a siempre tener presente al Espíritu Santo, ¿no? Siempre, siempre. Y desde burradas, ¿no? Desde chiquito, a lo mejor me avergüenza decirlo, pero siempre en mis exámenes ponía como las iniciales de Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y la verdad es que a veces lo ponía 3 veces en cada examen, ¿no? A veces me decían, ¿qué es un acordeón? No, véalo, está en todos mis exámenes. ¿Qué es? Nada, ¿no? Mis amigos a veces decían, significa no sé qué, como sabían que era católico, pues creían que era algo de fe, pero pues no le atinaba, ¿no? Yo lo hacía de emoción. Pero incluso cuando no estudiaban, la verdad es que el Espíritu penosamente sí me asistía, ¿no? Entonces, aún y cuando yo no correspondía, el invocar al Espíritu hacía que
incluso en una cosa tan banal como un examen, la sabiduría de Dios pudiera tocarme, con mayor razón en las cosas más trascendentes, en mi ser sacerdote, en el poder compartir su palabra. No es lo mismo invocar al Espíritu para predicar el Evangelio que tratar de hacerlo a título personal porque uno cree que habla bonito. Pero cuando uno cree que uno es quien tiene el carisma, echa a perder las cosas. Y a los 20 minutos después de haber creído que era él, se contradice a sí mismo, ¿no? Pero cuando es el Espíritu, es impresionante que incluso cuando uno comparte algo, hay personas que entienden una cosa totalmente diferente, pero que ilumina su vida, porque es el Espíritu el quien a través de las pobres palabras que uno pueda tener, llega al corazón de las personas para darles del agua, que es sí, del agua de la vida, ¿no? Que es Cristo mismo. Y me parece que el Espíritu Santo, y es algo que quería compartir sobre Concepción Cabrera, y es algo que la verdad fui descubriendo con el tiempo. En el noviciado vimos la cadena de amor, que es, yo creo que un gran regalo que Dios nos ha dado. Pero al inicio yo pues, no lo entendía, ¿no? Como que creía que tenía que vivir todo, que eran reglas para vivir. No entendía, o que cada una era una virtud. Después entendí que el Señor me llamaba a amar, ¿no? A hacer una cadena de amor. Y que las reglas de la cadena de amor, las llamadas 14 reglas de la cadena de amor, son en realidad aquel instrumento que me permite amar de verdad. Y es que amar de verdad es amar con el amor de Cristo, ¿no? Y el regalo de la cadena de amor, ¿no? Que Dios nos da, de las reglas de la cadena de amor que Dios nos da a través de Conchita, es precisamente el reconocer que solamente amando con Cristo y desde Cristo, teniendo a Cristo por centro, sacrificando nuestra vida, es decir, haciéndola sagrada con humildad, es decir, siguiendo los pasos de la cadena de amor, es como podemos amar de verdad. Y el poder vivir cada una de las reglas de la cadena de amor es posible solamente a través del Espíritu Santo, que es quien nos lo posibilita de entrada ya por el bautismo, ¿no? Y en la confirmación se hace como muchísimo más intensa esta presencia del Espíritu. Pero es el Espíritu quien nos permite comprender el poder de la cruz. Sin el Espíritu Santo no podremos comprender. Seguirán nuestros ojos siendo un instrumento de muerte, de tortura, y seguiremos, aunque nos llamemos cristianos, no, ya basta de la cruz, puro dolorismo. Es que no has entendido que la cruz no es dolorismo. Jesús destruyó el dolorismo de la cruz y lo transformó en instrumento de vida, de salvación. Y esto, bueno, Conchita nos lo dice de una forma, de otra forma, de otra forma, de otra forma, porque Jesús se lo compartió a Concepción Cabrera, ¿no? El Señor la sedujo cuando le hizo entender que la cruz era la forma en la que ya no podía hacer nada más para decir te amo, ¿no? Era el extremo del amor de Dios. Conchita entiende esto y por eso la mitad, ¿no? de su lenguaje tiene muchísimas alegorías de la cruz, ¿no? De la sangre, de la lanza, del sacrificio, de la cruz, porque en el lenguaje de la cruz se entiende, Conchita Cabrera, el gran amor de Dios. Y para ella, por ejemplo, hablar de sangre no es hablar de la sangre que vemos nosotros, ¿no? Chorreada. Es sí contemplar la sangre de Cristo, pero descubrir que si hay una sola gota de sangre derramada por él es por vida, pero también descubrir qué es la sangre, ¿no? La sangre es la vida. La sangre es aquello que circula por el cuerpo del ser humano y que le da vida a todo el ser. Entonces, Conchita, tomando de la imagen de la cruz y de la sangre derramada por Cristo, empieza, yo quiero ser sangre. Quiero ser sangre porque quiero estar en la iglesia como aquel nutriente que dona la vida. Yo no soy la vida es Cristo, pero quiero llevarla a cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, la contemplación de la cruz le hace a Conchita hablar desde el lenguaje de la cruz, porque solo desde ahí, ¿no? Ya quedó seducida del amor tan grande, solo desde ahí ella
puede transmitir qué tan poderoso es lo que ella quiere transmitirnos, ¿no? Que es el amor vivificante del único Dios verdadero. Le quiero hacer dos preguntas más porque el tiempo se nos acaba, pero son dos preguntas que de verdad siento que se las tengo que preguntar. La primera, nosotros somos seglares y la vivencia de un sacerdote, aunque tenga parte similar con nosotros, tiene una parte distinta, pero el sacerdote tiene una gracia especial, una gracia extraordinaria. Venida del cielo, es otro Cristo en la tierra. ¿Qué nos diría en este momento de tanta oscuridad y dificultad para acercarnos más a ese Jesús en la cruz por amor? ¿Qué nos diría? Estamos en un retiro con usted, estamos desesperados, nos ha golpeado la pandemia a muchos de nosotros, se han muerto amigos nuestros, nosotros también la hemos sufrido, ahora tenemos restricciones de todo, estamos pasando una gran oscuridad también dentro de la iglesia, sacerdotes se mueren, sacerdotes se salen de la iglesia, seglares cambian de religión, una gran oscuridad entre el bien y el mal, saber cuál es el bien y cuál es el mal. ¿Qué nos diría? Estamos en este retiro, estamos en este momento histórico difícil, de muchas profecías, de muchos anuncios. ¿Qué nos diría para acercarnos a ese Jesús de la cruz? Esta es la antesala de la siguiente pregunta que le voy a hacer, que más que pregunta, que le voy a pedir que les diga a los jóvenes. Lo escucho, padre. Sí, mire, hace tiempo, cuando yo era adolescente, creo que era adolescente o a lo mejor estaba en los primeros años de formación como misionero del Espíritu Santo. Pero estábamos en mi familia extendida, tíos, primos, y estábamos hablando del matrimonio. Y pues desde una visión, pues no, a lo mejor yo hablaba, no me acuerdo en qué momento fue, cuando si todavía era adolescente, pues hablaba de lo que veía con mis padres y de lo que enseñaba la iglesia, ¿no? Y bueno, también estaba mi hermano, estaban mis papás, ahí pues la verdad es que se ponen bien sabrosas las conversaciones. Y en un momento mi tía dijo, a ver, ustedes cállense, ustedes no tienen nada que decir, ustedes no están casados, ¿no? Y por ahí se puso más sabrosa la conversación. Entonces solamente el que está en el lodo te puede decir, ¿sabes qué? Fíjate que ensucia el lodo. No, pues la experiencia de los que nos han enseñado que el lodo ensucia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces como sacerdote decimos, bueno, sí, pero usted lo dice como sacerdote, ¿no? Cuando yo comparto la riqueza de la espiritualidad de la cruz, me acuerdo, tengo a un señor de Eritrea, apóstol de la cruz de allá de Italia, y este señor muy bueno, después de algunas reuniones de apostolado de la cruz, me decía, padre, es que usted nos dice esto, pero pues es que usted es sacerdote. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto escucharlo y le digo, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo soy sacerdote, pero ¿sabes a quién se lo aprendí? Se lo aprendí a una mujer con 9 hijos, que quedó viuda a temprana edad y que supo enamorarse de Cristo y vivir por Él, para Él y con Él. Conchita Cabrera Darmida. Y es que, bueno, si yo como sacerdote, pues usted sí está en su mundito, no en su burbujita, bueno, si alguien puede pensar eso, pues volteemos a ver a Conchita Cabrera. Una mujer que fue viuda, que tuvo que rehacer su vida, una mujer que vio morir a su hijo, a su hermano, que vivió en un momento de persecución política, donde ella creyó que ya no había consagradas, ¿no? Lo que ahorita podemos pensar, no, ya no hay sacerdotes buenos en el mundo, pues ella, ya no hay consagradas, ¿no? Sacerdotes conocía pocos. Entonces, es una mujer, esposa, madre, que supo vivir su presente, vivirlo en plenitud, el presente, pero vivirlo tomado de la mano de Cristo y con la mirada en el Cristo de la cruz, que si vemos bien, es el Cristo que destruyó la cruz, que ha resucitado. Me parece que son 3 las grandes virtudes que en la iglesia tanto se recuerdan, que es la fe, la esperanza y la caridad. A veces creo que hay una confusión entre la fe y la esperanza. A veces creo que mucha gente cree que porque está dudando, que porque ya a lo mejor sí, su esposo falleció, que está la pandemia, tengo crisis de fe. Y le digo, ¿pero tú crees en Jesús? Claro que sí, padre. ¿Crees en Dios? Sí, sí, pero en Dios creador. Sí, sí, claro que sí creo. Digo, ¿sabes qué? El problema no es la crisis de fe, es la crisis de esperanza.
La crisis de esperanza porque la esperanza es la certeza de la victoria de Cristo sobre la cruz. La certeza de que Cristo ya destruyó la omnipotencia de la muerte, de la fragilidad, del pecado. Y Cristo venció sobre eso. Entonces, la primera cosa es crezcamos en la esperanza. Y me parece que el Adviento es el gran momento para crecer en la esperanza. Y la liturgia nos acompaña precisamente hablándonos de la victoria de Cristo. Y paradójicamente, para hablarnos de la gran victoria de Cristo, nos presenta todas las desgracias del pueblo de Israel. Cómo fueron extraídos de Jerusalén, cómo el templo fue destruido, cómo para decirnos, a ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Si en este momento histórico tu mundo o tu sociedad o tu visión de la sociedad es que estamos verdaderamente mal, la llamada es, escucha la palabra de Dios, especialmente en este tiempo de Adviento, y descubre cómo precisamente de los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel, es de donde Dios se ha manifestado como el Todopoderoso y ha podido purificar la fe de Israel. No se diga con la venida de Cristo. Cristo ha venido, si eso ya era la pedagogía de Dios, Cristo ha venido a revolucionarlo completamente. Y bueno, ¿qué les podría decir? Trabajemos en la esperanza, tengamos los ojos fijos en aquel que ha destruido la muerte, no solamente su muerte, sino tu muerte. Y tu muerte, y eso implica tu pecado, tus fragilidades, y cuando tengamos plena conciencia y veamos con los ojos del alma que Cristo ya venció también sobre nuestra muerte y nuestro pecado, entonces podremos vivir todas las dificultades de la vida. Y las dificultades incluso de ser cristiano, que me parece que nos están faltando a muchos de nosotros. Podemos vivirlas en paz y tranquilidad. Porque creyendo en Cristo, por supuesto, creemos también en su victoria sobre la cruz y en que Él vendrá de nuevo para reinar sobre vivos y muertos. Vendrá el día de nuestra muerte o a lo mejor antes entre las nubes del cielo para reinar en su manifestación gloriosa, así como ha venido hace 2000 años en el pesebre de Belén. Entonces, fijemos los ojos en el resucitado. Padre, y lo último que le voy a pedir es que invite a los jóvenes a corresponderle a Cristo. ¿Qué les diría? ¿Está usted en un retiro? ¿Hay jóvenes? ¿Sienten curiosidad? ¿Otros algún llamado? Así como usted, que como que sí, como que no. ¿Qué les diría para invitarlos a corresponderle a Cristo antes de invitarlos a participar de la película? No se vaya todavía. ¿Qué les diría? Se me viene a la mente la voz de una muchacha que cuando compartía mi experiencia de Dios, de mi experiencia vocacional y de que en Cristo de verdad que la vida es plena, una muchacha, pero me lo dijeron varios muchachos y no lo identificaba hasta hace poco, me decía, qué bueno que usted haciendo lo que quiere está contento, ¿no? Y la respuesta era significativa porque quiere decir, yo haciendo lo que quiera, voy a estar plena. Y la verdad es que después descubrí que no es cierto. Aquí me parece que lo que yo mismo puedo aprender de mi experiencia y de la pedagogía de Dios en mi vida es que no es haciendo lo que yo quiera lo que me da plenitud, paz y sacia mi alma, sino haciendo la voluntad de Cristo. Y por eso la experiencia vocacional, o sea, ahí está. Yo no quería ser misionero del Espíritu Santo. Yo quería con él, claro, caminar, pero tenía un proyecto diferente. Pero cuando me sumo a su proyecto, mi corazón adquiere una paz que no puedo explicar con palabras. Y cuando me mantuve fiel a la propuesta de Cristo, Él renueva mi corazón, mi mente, mi alma. Hoy por hoy me sigue renovando. Y aunque incluso en los momentos donde le decía, Señor, que sí sea esta mi vocación, la verdad es que yo todavía quería casarme y tener una familia. Era parte de mis deseos. Ya ahorita la verdad es que no, pero hasta poquito antes de ordenarme. Pero estaba decidiendo con Cristo ser misionero del Espíritu Santo y sacerdote para toda la eternidad. Y creo que ahí está el que decirle a los jóvenes, Cristo es tu Salvador y fuiste hecho por Él y para Él.
El Padre te ha creado con un propósito. Nadie te conoce más que Él. Nadie. Si crees en esto, entonces actúa en consecuencia. Pregúntale a Él, ¿para qué vine a este mundo? Y si le preguntas con sinceridad, Él te va a responder. Y a lo mejor la respuesta será ser misionero del Espíritu Santo, ser franciscano, ser sacerdote diocesano, pero la gran mayoría de los cristianos no son sacerdotes, ni consagrados, ni religiosas de la Cruz, guadalupana. No, son laicos. Pero si tú le preguntas, descubrirás para qué naciste, para qué veniste a este mundo, y tu corazón se llenará de paz. No por hacer lo que tú quieras como un capricho que permanece, sino por ceder tu voluntad al proyecto de Cristo y descubrir que solo en el vivir de acuerdo al proyecto de Cristo para ti, encontrarás la verdadera plenitud y felicidad. Pregúntale y te responderá. Y cuando te responda, hazle caso, síguelo. Es la verdad, cuando te conteste, que normalmente contesta que sí. De Cuando uno le pregunta, oye, ¿me quieres para ti? Te contesta. Que le preguntes, él te está hablando. Si tú le preguntas, te va a hablar. A lo mejor no en el momento en el que tú quieras, pero te va a hablar, ¿no? Ten por seguro que te va a hablar. Sí, te va a contestar. Siempre que se le pregunta a Jesús, siempre contesta. Lo que pasa es que no siempre contesta lo que uno quiere. Así es. Así es. Y Conchita es maestra en esto. O sea, Conchita tenía muchos planes, proyectos, pero si algo le podemos también aprender a ella es su absoluta docilidad a Cristo en las inspiraciones más sutiles, inspiraciones siempre confirmadas en la iglesia, y entonces eso fue lo que la ha hecho tan fecunda. Por eso hoy hablamos de ella, porque supo ser una mujer de iglesia, supo ser madre de iglesia, supo ser esposa de la iglesia, supo ser con Cristo iglesia. Entonces sería como otro de los grandes ejemplos que tenemos en Conchita, cuando le dice al padre Félix, cuando se está yendo a España a pedir permiso, a Francia a pedir permiso, le dice, pero recuerde que la voluntad de Dios se hará sí, solo sí, se vive en la absoluta obediencia a la voluntad de Dios, es decir, en la absoluta escucha o audire a la palabra de Dios. Gracias, gracias, Padre. La verdad que ha sido espléndido poder compartir con usted el día de hoy, y usted sabe que todo esto lo estamos haciendo para celebrar a Conchita Cabrera de Armida en este día que es su cumpleaños, para hacernos partícipes de su sueño, que es que amemos la cruz y que amemos a Jesús y que ya no lo ofendamos. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo que ella quiere. Y la película tiene esa intención, o sea, claro, sí tiene la intención de presentar a Conchita, pero sobre todo de compartirnos la riqueza de su doctrina y el cómo fue descubriendo el gran amor que Dios le tenía y que le tenía a toda la humanidad. Y si nos ayudan a colaborar con este proyecto, la verdad es que no solamente se va a presentar la figura de una gran mujer, sí, también, pero no por la gran mujer, sino por el gran mensaje que creemos y estamos convencidos trae a la iglesia, la de vivir en el momento presente, tomado de la mano del Señor, con la confianza y la esperanza certera de que Él ya venció y seguirá venciendo, ¿no? Algo hermoso, así que tenemos esta participación. Esta es nuestra última participación en este proyecto que hicimos, El Sueño de Conchita, con la Inmaculada Concepción. Aquí está donde tú puedes colaborar, lo puedes hacer, ayúdanos, es algo muy importante. Ayuda a la iglesia, ¿no? Claro, es para toda la iglesia. Claro. Al anuncio del mensaje de la cruz de Cristo. ¿No? Y además a llamar a muchos jóvenes a entregarse a Dios. Es algo súper importante. Por eso nosotros aquí en el Mundo Católico colaboramos con esto, porque encontramos que la forma en la que nosotros podemos cambiar las cosas es dando a conocer a estos grandes hombres y mujeres que son prácticamente de nuestro tiempo, claro, y que dieron su vida por nosotros, entregando todo, el padre Félix, Conchita Cabrera, y sacerdotes como estos, llenos de vida, espléndidos, los sacerdotes misioneros del Espíritu Santo, los amo muchísimo, les quiero entrañablemente, y no me cansaré de difundir la grandeza que Conchita Cabrera en su maternidad espiritual ha hecho a través del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Así que los invitamos a donar. Aquí está, denle pantallazo, ¿sí? Tómenle una foto. Muchas gracias, Padre Luis Alberto. Fue un placer tenerlo entre nosotros. En otras ocasiones lo vamos a buscar. Hay mucho que decir, mucho que preguntarle.
y mucho que ayudar a nuestros hermanos a salir de la oscuridad y encontrarse con Jesucristo, que es vida. Muchas gracias, Padre, y pues les dejamos el tráiler para terminar. Les invitamos a la consagración. Estamos preparándolos para la consagración del 12 de diciembre, de 5:30 a 6:30. Vamos a pasar la misa del Padre Ceja en su parroquia de la Inmaculada Concepción, y después tendremos a las 8 de la noche pues esta participación del misterio de las horas de la Pasión que tenemos con Luisa Picarreta en vivo en un santuario en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre Luis. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos los que colaborarán con este gran proyecto, porque los medios de comunicación, la verdad es que son el modo en el que hoy tenemos que evangelizar prioritariamente. Y gracias por habernos acompañado todo el día. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Ustedes saben sus nombres. Gracias a todos y todos los que participaron. Muchas gracias, Padre. Hasta la próxima. Dios los bendiga. En estos últimos tiempos la Iglesia ha vivido momentos turbulentos y lacerantes. Beata María Concepción Cabrera, ella se nos presenta hoy, especialmente a las mujeres, como modelo de vida apostólica. Oraba y actuaba. Tenía la mente fijada en el cielo y los ojos vueltos hacia la tierra. Adoraba y exaltaba la grandeza de Dios y se ocupaba de las miserias y de las necesidades de los hombres. ¿Podrías creer que una mujer mexicana, mamá de 9 hijos, sencilla, alegre, tiene un gran mensaje que darle al mundo entero? El 4 de mayo del 2019, Cross Entertainment y Cum Cinema, 2 productoras cinematográficas, arrancamos un proyecto para dar a conocer al mundo a Beata Concepción Cabrera de Armida. El proyecto consiste en una película que nos da a conocer la vida de Conchita y el mensaje que Dios le dio. Hemos sido increíblemente bendecidos de contar con el apoyo de los misioneros del Espíritu Santo, de las religiosas de la Cruz, de Alianza de Amor y de muchas personas pertenecientes a las obras de la Cruz en la producción de esta película. Después de quemarnos las pestañas leyendo mucho, realizamos varias entrevistas como parte de la investigación. Teólogos, laicos comprometidos, religiosas, sacerdotes, arzobispos. En cada entrevista descubrimos un ángulo diferente de Conchita. Mientras más sabes de ella, más te enamoras. Es a la vez la persona más sencilla, humana, cercana, y a la vez alguien que tiene una capacidad única para sumergirte en las profundidades de Dios. Esta película es también el retrato de una época, de un México lleno de turbulencias sociales, políticas y religiosas muy similares a las actuales, y en ella vas a descubrir la vida de una persona que en su día a día, en su lucha cotidiana, transformó el mundo que la rodeaba. Por eso queremos hacer esta película. Queremos presentarle al mundo a Conchita para que a través de ella se pueda descubrir aquello que todo corazón anhela: a Dios. La pandemia ha complicado la producción. Todo el tiempo que teníamos planeado para grabar ciertas fechas, todo el calendario ha sido modificado por las complicaciones, traslados, citas con personas que teníamos que entrevistar. También nos han cancelado muchas personas, se aplazaron los tiempos de producción también, las entrevistas están fijadas ya en ciertas fechas y lo mismo tuvimos que cambiarlo completamente y
pues en cuestiones de trabajo nosotros hay momentos que pues es muy incierto, ¿no? Qué fecha vayamos a trabajar y la disponibilidad de las personas. El que lleva el timón de este barco es el Espíritu Santo y Dios quiere que se haga este proyecto. Entonces confiamos mucho, Dios nos dijo a través de muchas personas y de acciones y de su amor a través de la gente que nos rodea, que no tengamos miedo, que va a salir adelante y que este proyecto se va a dar y la gente lo va a amar el proyecto porque va a querer conocer más de Conchita. Conchita es una mujer que vivió y murió hace casi 100 años, pero su historia está hecha para estos tiempos. Este proyecto que estamos haciendo es un proyecto familiar y pues es un reto para nosotros poder lograrlo porque ahorita está un poco difícil la situación económica y te pedimos a ti ayuda para que nos ayudes a completar esta misión. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, los cuales el mensaje de Conchita nos queda perfecto para la situación en la que vivimos porque ella nos invita a darnos, a ofrecernos en el amor y ese mensaje de sacrificio en el que todos estamos viviendo en este momento. Creo que es urgente que este mensaje le llegue a todo el mundo porque todo ese sufrimiento puede tener un valor salvífico para las almas y para los que más queremos. Entonces te queremos invitar para que nos ayudes con tu oración, con tus sacrificios, con tus ayunos, con tu compartir este video, con tu compartir en las redes sociales todo el contenido que estamos llegando a hacer. Y también necesitamos tu ayuda económica para que este mensaje llegue a todo el mundo, que es urgente para que todo ese sacrificio y ese sufrimiento que está viviendo el mundo tenga un valor salvífico. Te invitamos a que nos ayudes y a que participes de este proyecto. Yo quiero agradecer a todas las personas que con su colaboración económica han ayudado a que este proceso siga adelante. No es fácil entrar en un proyecto de este tipo, se requiere pues muchas veces gastos fuertes que no hay los medios suficientes para poderlos solventar, pero la providencia cuando quiere un trabajo de este tipo va abriendo los caminos. Y agradecemos a todos los que han ido conociendo este proyecto y han ido sumando sus voluntades, su oración ferviente, confiada a Dios y también sus donativos que serán bien empleados y que producirán muchos frutos en la conciencia de que Dios siempre es más generoso porque está prometido que hasta aquel que dé un vaso de agua fresca a alguien por ser discípulo de Cristo no quedará sin recompensa. Este no es un proyecto de una asociación o grupo. Este es un proyecto de todos y con tu ayuda podemos hacerlo realidad. Únete a la lucha. Haz una donación deducible de impuestos depositando en la cuenta de Ánimo Firme AC. O si prefieres, visita nuestra página web y apóyanos. Vamos a llevar la vida de Conchita al mundo entero. Padre, le vamos a pedir su bendición. Olvidé pedírsela. ¿Nos la puede dar, por favor? Claro que sí. Con la bendición, con la oración que Jesús le enseñó a Conchita para que ella pudiera también bendecir desde ahí y es con la que bendecimos los misioneros del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos, sus almas, sus corazones, siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima.